Bienvenidos a Quiminetas. El día de hoy vamos a aprender el tema de ecuaciones químicas y balanceo por tanteo. Primero que nada, antes de entrar al procedimiento, debemos entender que el balanceo por tanteo o cualquier método de balanceo de ecuaciones químicas está basado en el principio de la conservación de la materia. La ley de la conservación de la materia, ustedes la conocen como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero hablándolo ya en cuestión de reacciones químicas, se podría enunciar de la siguiente manera, ¿sí? En una reacción química, la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Esta ley de la conservación de la materia, como muchos sabrán, fue enunciada por Antoine de Lavoisier, el que conocemos como el padre de la química moderna. Entonces, ¿qué quiere decir esta ley? Quiere decir que la masa que yo voy a tener en la parte de los reactivos siempre debe ser igual a la masa que se presente en la parte de los productos, ¿sí? No puedo tener ni más ni menos en una de las partes de la ecuación química. Por ejemplo, tenemos la siguiente ecuación química, ¿sí? Esta es la producción del amoníaco. Y tenemos la parte de los reactivos, ¿sí? Que es esta parte izquierda del lado de la flecha, y tenemos un producto que está del lado derecho de la flecha. Entonces, si nosotros representamos esta ecuación con unos círculos, ¿verdad? Para representar lo que son los átomos, se podría ver de la siguiente manera. Yo estoy representando el nitrógeno con círculos azules, ¿sí? Aquí esta ecuación me dice que yo tengo dos átomos de nitrógeno representados aquí en círculo azul, ¿sí? Aquí tengo nitrógeno y otro átomo de nitrógeno, y me dice que reacciona con dos átomos de hidrógeno, son los que tenemos representados con morado. Entonces yo aquí tengo un átomo de hidrógeno y otro átomo de hidrógeno que forman la molécula de hidrógeno, y esta es la molécula de nitrógeno. Esto me produce una molécula de amoníaco. El amoníaco está formado por un átomo de nitrógeno, ¿sí? Y tres átomos de hidrógeno. Ajá, es lo que estoy poniendo aquí. Entonces, de acuerdo a la ley de la conservación de la materia, ¿sí? Esta ecuación no está cumpliendo con ella. ¿Por qué? Porque si ustedes observan bien, en el lado de los reactivos, en el lado izquierdo de la ecuación, tenemos dos átomos de nitrógeno, mientras que en el lado derecho de la ecuación solo tenemos un átomo de nitrógeno. Ahora, en el lado izquierdo, ¿sí? En la parte de los reactivos, tenemos dos átomos de hidrógeno, mientras que en el lado derecho tenemos tres átomos de hidrógeno. Entonces, aquí visualmente nos damos cuenta que no se está cumpliendo con la ley de la conservación de la materia, puesto que en el nitrógeno está desapareciendo uno, el lado de productos, y el hidrógeno, por el contrario, está apareciendo uno en el lado de productos, ¿sí? Entonces, esta ecuación, como les digo, no cumple con la ley de la conservación de la materia. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos estos casos? Que mi ecuación no cumple con esta ley. Bueno, entonces vamos a utilizar el método de balanceo de ecuaciones químicas. Hay tres métodos, pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en lo que es el método por tanteo. Y para esto vamos a considerar algunas recomendaciones y algunas reglas para hacer este procedimiento. La regla número 1 dice: no hay que modificar ninguna fórmula química, es decir, solo se ajustan los coeficientes, los cuales se escriben antes de las fórmulas químicas, ¿sí? Esto es bien importante. Si nos regresamos a nuestra ecuación, ¿sí? Nos dice la primera regla que no podemos modificar las fórmulas químicas. Es decir, yo no podría, por ejemplo, este subíndice, yo no lo podría, vamos a suponer que yo lo
lo tachara y dijera, no, pues en lugar de ser 2, bueno, ya va a ser 1, ¿sí? Si lo pudiera borrar. O, por ejemplo, que yo dijera, bueno, como tengo aquí 3 hidrógenos, bueno, voy a tachar este 2 y le voy a poner un 3, ¿sí? Esto no se puede hacer, ¿sí? No se pueden modificar lo que son las fórmulas, ¿sí? Lo único que podemos hacer es jugar de cierta manera con lo que son los coeficientes. Los coeficientes, si recordamos, son los números enteros que se ponen del lado izquierdo de la fórmula. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos aquí un 2, ¿sí? Este sería un coeficiente. Si pusiéramos, por ejemplo, aquí un 3, este sería otro coeficiente. Si pusiéramos aquí, por decir, otro 2, ese sería otro coeficiente. Entonces, estos son los coeficientes con los cuales nosotros vamos a estar adecuando durante el método de tanteo y se pueden ir cambiando. Es decir, si yo quiero poner otro, no pasa nada, ¿sí? Lo borro y continúo cambiando sin problema los coeficientes, ¿verdad? Por decir que yo quisiera poner un 2. Sí, estos se pueden cambiar de acuerdo a nuestras necesidades, pero lo que son los subíndices, esos sí no se pueden cambiar. ¿Ok? Entonces pasamos a la siguiente regla. La siguiente regla dice que los coeficientes no se deben intercalar en la fórmula. ¿Qué quiere decir? Que como mencionamos al principio, que los coeficientes se escriben antes de las fórmulas químicas, ¿sí? Ya como dijimos anteriormente, los tenemos que poner aquí, al principio, ¿sí? Aquí. O sea, no es válido que yo, por ejemplo, quisiera poner un coeficiente aquí en medio de la fórmula, ¿sí? Esto no es correcto, no se puede hacer, está prohibido en el balanceo, solamente puedo poner el coeficiente al inicio de la fórmula, ¿sí? En el lado izquierdo. Entonces, vemos que tenemos esas reglas, importantes a considerar, ¿sí? Y por último, bueno, como ya habíamos comentado, no se pueden modificar los subíndices, no se pueden agregar, añadir o borrar algunos, ¿sí? Entonces son 3 reglas, son pequeñas, pero son importantes que no las perdamos de vista cuando estamos haciendo el balanceo por tanteo, porque son los errores más comunes que cometemos cuando hacemos el balanceo por tanteo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede a continuación? Tenemos una recomendación. Sí, esta recomendación no es que sea obligatoria, pero si ustedes la siguen, les puede facilitar mucho lo que es el balanceo. ¿Sí? Dice que para aplicar este método se recomienda primero balancear los elementos metálicos, ¿sí? Que vamos a poner con la letra M mayúscula. Los elementos metálicos, recuerden, son los que se encuentran a la izquierda, más o menos cargado de la tabla periódica. Posteriormente, los no metales, que identificamos con una NM, los hidrógenos, ¿sí? Que su símbolo es H, y finalmente los oxígenos, que su símbolo es O. Entonces, la recomendación es que sigamos este orden para dar facilidad a lo que es el balanceo por tanteo, ¿sí? No es obligatorio, pero nos facilita mucho el procedimiento. ¿Ok? Entonces, si nosotros seguimos esta recomendación, ¿sí? Por ejemplo, en esta ecuación que estábamos manejando al principio, pues ya vemos que no está balanceada, ¿verdad? Entonces, tendríamos que empezar a agregar coeficientes para poder balancearla. Entonces, lo primero que yo veo, ¿sí? Es que del lado de reactivos tengo 2 nitrógenos y del lado de productos solo tengo 1. Entonces, a mí se me ocurre, ¿sí? Que si yo pongo un 2 aquí, ¿sí? Este 2 me va a afectar a todos los elementos que están participando en esta fórmula, ¿sí? Entonces, si pongo un 2, yo diría, ¿sí? En esta tablita vamos a poner
a los reactivos, ¿sí? Le voy a poner una R de reactivos y una P de productos, ¿sí? Y voy a poner aquí en medio los elementos que están participando en esta ecuación. Entonces tenemos al nitrógeno, ¿verdad? Y al hidrógeno, ¿sí? Entonces, si yo contabilizo los átomos que están, los átomos que están del lado de reactivos, yo aquí tengo 2 átomos de nitrógeno y 2 átomos de hidrógeno. Pero del lado de productos, como ya hicimos una modificación en los coeficientes, ya cambiaría. Entonces yo tendría este 2 que multiplica el subíndice 1 que no se escribe, tendríamos 2, ¿sí? Y este 2 también a su vez afecta al hidrógeno, ¿sí? Se multiplicaría entonces ese 2, ese coeficiente 2, por el subíndice 3, ¿verdad? Lo voy a escribir aquí. Y esta multiplicación me daría 6, ¿ok? Entonces nosotros vemos que al agregar este 2, ya balanceamos lo que es el nitrógeno, pero aún no tenemos balanceado el hidrógeno. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma cantidad tanto del lado de reactivos como de productos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, yo necesito tener 6 átomos de hidrógeno en el lado de reactivos. Entonces, a mí se me ocurre que puedo poner un 3 aquí de coeficiente, ¿sí? Entonces, al yo poner ese coeficiente, tengo que volver a contabilizar los átomos en el lado de los reactivos, ¿sí? Entonces, tengo lo siguiente, ¿sí? Tengo los 2 átomos de nitrógeno que ya había contabilizado, pero ahora voy a multiplicar el 3, ¿sí? Por el subíndice 2, y esto al multiplicar me va a dar 6. Y si se dan cuenta, ya tenemos balanceada la ecuación. ¿Por qué? ¿Cómo sé que está balanceada? Porque tengo la misma cantidad de átomos del lado de reactivos y del lado de productos. Tengo 2 y 2 para el caso del nitrógeno y 6 y 6 para el caso del hidrógeno. Y aparte, si yo sumo este total de átomos, me da 8 átomos en el lado de reactivos y 8 átomos en el lado de productos, ¿sí? Lo que nos permite cumplir con la ley de la conservación de la materia, ¿sí? Entonces, si yo modifico esos coeficientes, me quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? El 1 no se escribe, ¿sí? Pero lo estoy poniendo aquí para que se represente, ¿sí? Pero normalmente ustedes no van a haber escrito un 1 como coeficiente. El 3 que habíamos puesto al momento de balancear para el hidrógeno y el 2 para el amoníaco. Entonces, esta ecuación me quedaría como 1 mol de nitrógeno molecular reacciona con 3 moles de hidrógeno molecular para producir 2 moles de amoníaco, ¿sí? Si yo eso lo represento otra vez con el esquemita de los círculos, me quedaría así, ¿sí? Tenemos los 2 átomos de nitrógeno que están formando una sola molécula, ¿sí? Tendríamos los 6 átomos de hidrógeno, pero que están distribuidos en 3 moléculas, ¿sí? Aquí vemos 3 pares de átomos, que cada una es una molécula, para producir 2 moléculas de amoníaco. Aquí vemos una molécula de amoníaco y otra molécula de amoníaco, ¿sí? Entonces, de esto se trata el método de balanceo por tanteo. Es ir acomodando coeficientes, ¿sí? En mi ecuación química a modo de que se vayan modificando la cantidad de átomos de cada elemento que participan en las fórmulas y que al final pues me quede la misma cantidad tanto en reactivos como en productos.